Welcome back to another story on relatos de conflictos. Before we begin, tell us, where in the world are you watching from? Now, let's dive into today's story. Mi hermana me puso drogas en mi habitación y llamó a la policía para denunciarme. Mis padres la respaldaron como testigos, sabiendo que yo era inocente. Solo asume la culpa, me dijeron. Pero entonces mi abogada les enseñó esto. Mi madre se puso completamente pálida. Mi padre no podía hablar. No sentí que fuera el día en que mi vida se desmoronaba. No hubo música. Ni un nudo en el estómago, ni un escalofrío repentino por la nuca como la gente siempre describe cuando algo terrible está a punto de suceder. Era solo un martes normal y corriente. De esos que empiezan aburridos y siguen aburridos hasta que, de repente, dejan de serlo. Si hubiera sabido lo que se venía. Que para la hora de la cena estaría esposada mientras mis padres asentían educadamente mientras me arrestaban en mi propio pasillo, probablemente no me habría puesto calcetines con agujeros. Pero no lo sabía, no hasta que llamaron a la puerta. Eran dos, uno alto, el otro corpulento como un profesor de gimnasia que se hubiera olvidado de sonreír. Ambos de uniforme, serenos, profesionales. ¿Emma Reynolds? Se me secó la boca. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque nadie espera que la policía aparezca en tu puerta como si la hubieras pedido de un menú. Sí, dije. Mitad respondiendo, mitad preguntando. Recibimos un soplo sobre sustancias ilegales en esta dirección, dijo el alto, como si estuviera leyendo un menú. Nos gustaría entrar. Detrás de ellos. La calle se veía exactamente igual. El mismo buzón, el mismo árbol, el mismo perro del vecino asomándose por la valla. Pero todo se sentía inclinado, solo un poco. Vale, dije. Dando un paso atrás. Ni siquiera se me ocurrió decir que no porque no era culpable. Porque en ese momento, pensé que se trataba de mi hermana. Los seguí por el pasillo, todavía confundida. Todavía tratando de dar sentido a lo que habían dicho. Sustancias ilegales. ¿Había Jessie ido finalmente demasiado lejos? Entonces vi a mi madre. Estaba en la sala de estar, tranquila, impecable. Con una taza de té en la mano, como si esperara invitados, no a la policía. Oh, agentes, dijo, dejando la taza con un tintineo. La habitación de Emma es la tercera puerta a la izquierda. Parpadeé. ¿Qué? ¿Por qué mi habitación? Nadie respondió. Mi padre estaba de pie cerca. No parecía sorprendido. No me miró en absoluto. Los agentes no deambularon. Fueron directos a mi habitación como si ya supieran el camino. Jessie estaba al final de la escalera, apoyada en la barandilla. Llevaba el pelo recogido, sudadera con capucha, leggings. El móvil en la mano. No dijo una palabra, no parpadeó. Benny, mi perro viejo, levantó la cabeza cuando entraron. No ladró, solo movió la cola una vez, lentamente. Como si no estuviera seguro de qué tipo de momento era aquel. El agente más alto escaneó la habitación. El otro fue a mi cómoda y, entonces, sin la menor pausa, abrió el cajón de abajo. Allí estaba. Una bolsa Ziploc sellada y llena de pastillas. Me reí, una risa corta y genuina de asombro. Porque, ¿qué otra cosa puedes hacer cuando la realidad se descarrila? Vale, eso no es mío, dije. Ninguno de los agentes reaccionó. Ya lo habían oído antes. Me di la vuelta rápidamente. Mis padres estaban de pie en el pasillo. Mi madre tenía las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Mi padre todavía no me había mirado a los ojos. Decídselo, dije, más alto. Sabéis que eso no es mío. Uno de los agentes se volvió hacia ellos. ¿Dijeron antes que la han visto con esta bolsa? Mi madre asintió. Suavemente. Demasiado suave. Sí. No sabíamos lo que era, pero ha estado distante. Distante, añadió mi padre. Pensamos que era estrés. El colegio, ya sabes. Pero ha estado pasando mucho tiempo sola, actuando de forma errática.
Era como ver la vida de otra persona desmoronarse, solo que era la mía. Mi habitación, mi cajón, mi nombre. No podéis estar hablando en serio, dije. Jessie, ella es la que... Emma, me interrumpió mi madre, con voz baja. No hagas esto peor de lo que ya es. Me esposaron en el pasillo. Benny se levantó, inseguro, y gimió. Uno de los agentes le dijo que se quedara atrás. Jessie no se había movido. Solo observaba. Sus ojos me siguieron hasta la puerta de entrada. Sin una sonrisa. Sin remordimiento, solo una mirada vacía, como si yo ya me hubiera ido. No lloré. No entonces. Las esposas estaban demasiado apretadas. El aire se sentía extraño. Mi piel se sentía extraña. Como si la hubiera dejado atrás en el pasillo, justo al lado de la vida que creía tener. El asiento trasero del coche de policía era estrecho. La ventanilla estaba empañada. Mientras nos alejábamos, vi cómo la casa se encogía en el espejo retrovisor. No parecía la escena de un crimen. Parecía un hogar, y eso lo hacía peor. Jessie puso la droga. Mis padres la respaldaron. ¿Y yo? Yo dejé que me sacaran como si fuera la vergüenza de la familia de la que por fin se habían deshecho, lo cual, ahora que lo pienso, quizá era. Siempre hubo una hija predilecta en nuestra casa. Y no era yo. Jessie nació 3 años antes que yo, y de alguna manera, mágicamente, quizá genéticamente, era todo lo que ellos querían. Brillante, segura de sí misma, fotogénica. Una de esas niñas que nunca tuvo una habitación desordenada o un mal ángulo. Cuando lloraba en público, la gente le daba caramelos. Cuando yo lloraba, me decían que dejara de montar una escena. No creo que mis padres tuvieran la intención de hacerme sentir invisible, pero lo hicieron, repetida y consistentemente. De maneras tan sutiles que tardé años en darme cuenta de que no lo estaba imaginando. Cuando Jessie trajo a casa un cuenco de arcilla deforme de la clase de arte. Despejaron un estante en la sala de estar para exhibirlo. Cuando yo pasé 3 días pintando algo para la feria escolar, acabó en un cajón junto a cupones caducados. Cuando Jessie tuvo un recital de piano, alquilaron sillas y prepararon té helado para los vecinos. Cuando me dieron un papel en una obra de teatro, se olvidaron de venir. Dijeron que pensaban que solo era un ensayo. No eran crueles, solo selectivos con su atención. Como si yo solo existiera en los momentos de calma entre su orgullo y la actuación de ella. Un personaje secundario con un buen sentido de la oportunidad y zapatos silenciosos. Solía pensar que si me portaba perfectamente, sacaba las notas, hacía la cama, no me metía en problemas. Finalmente me verían. Pero lo único que conseguí fue que fuera más fácil ignorarme. Cuando Jessie cumplió 14 años, suplicó por un perro. Hizo gráficos, escribió promesas. Dijo cosas como animal de apoyo emocional y fomento de la responsabilidad. Mis padres, por supuesto, cedieron. Y así llegó Benny. Un chucho flacucho y de ojos grandes que parecía como si alguien hubiera intentado construir un terrier basándose en un mal recuerdo. Jessie lo quiso durante exactamente 3 semanas. Luego se aburrió. Dijo que olía mal, que era demasiado ruidoso, que arañaba el suelo. Mis padres asintieron solemnemente y empezaron a llamar a perreras. De hecho, dijeron, bueno, si nadie se lo lleva, tendremos que sacrificarlo. Como si fuera un electrodoméstico con la garantía vencida. Yo tenía 11 años. Dije que yo lo alimentaría, lo pasearía, lo entrenaría. No me creyeron. Pero tampoco querían ocuparse de él. Vale, dijo mi madre. Pero es tu responsabilidad. Sin embargo, no fue una responsabilidad. Fue lo primero en esa casa que me eligió a mí por encima de Jessie. Dormía acurrucado contra mis piernas. Ladraba cuando la gente gritaba. Me seguía de una habitación a otra. Con la cola moviéndose como si yo fuera su mundo entero. Y sí, quizá me apegué demasiado. Quizá hablaba más con él que con la gente. Pero Benny escuchaba, y a veces eso era suficiente. Mi abuelo era el único adulto que me veía. Vivía a unas 10 manzanas,
En una casa amarilla que olía a tostadas y madera vieja. Cada vez que las cosas se ponían tensas en casa, lo que ocurría a menudo. Cogía la correa de Benny y decía que iba a dar un paseo. Entonces nos escapábamos a casa del abuelo y fingíamos que pertenecíamos a algún lugar. Él no era como mis padres. No interrumpía. No ofrecía soluciones. Simplemente preparaba sándwiches de queso a la plancha y asentía mientras le hablaba del colegio, de libros o de cómo Jessie me había gritado por usar su champú. A veces me quedaba sentado en su porche hasta que se encendían las farolas. A veces no quería irme en absoluto. Ahora tiene más de 90 años. Sigue lúcido. Sigue llamando cada domingo a las 10 de la mañana. Sigue actuando como si yo fuera la única por la que merece la pena preocuparse. Cuando Jessie se fue a la universidad, la casa se volvió más silenciosa. No tranquila, solo hueca. Mis padres empezaron a enviarle mensajes cada hora como si fuera un miembro amputado. Volvió un año después. Sin previo aviso. Sin explicaciones, solo, la universidad era tóxica. Ese fue todo su resumen. Cerraba la puerta de su habitación con llave a menudo, se daba duchas largas. Tenía amigos que venían a horas extrañas. Chicos que no conocía. Uno de ellos llevaba gafas de sol en interiores. Otro me llamó hermanita con un guiño que me dio ganas de quemar la casa. Noté el olor bajo su puerta. Las llamadas telefónicas con voz pastosa, la forma en que se sobresaltaba cuando alguien llamaba demasiado fuerte. Pero no pregunté. En nuestra casa. Preguntar significaba reaccionar de forma exagerada. Creí que me lo estaba imaginando, la forma en que rondaba más a mi alrededor. Se detenía cerca de mi habitación, me miraba un segundo de más. Pero me dije que estaba paranoica, que estaba proyectando. E incluso si no lo hubiera estado, no es que nadie me hubiera escuchado. La noche siguiente. Me metieron en un calabozo con paredes de bloques de hormigón y un banco lo suficientemente ancho para sentarse, pero no para dormir. Nadie me dijo nada. Ni plazos, ni cargos. Solo aire frío y luces fluorescentes que zumbaban como si se burlaran de mí. No lloraba. Ni siquiera pensaba. Sentía como si mi cerebro hubiera sido vaciado y rellenado con estática. Me imaginé a Benny tumbado junto a la ventana, con las orejas alerta cada vez que pasaba un coche. No comería. No hasta que me viera. Él era así, leal hasta la médula. Y yo no estaba allí. Pensé en mis padres diciendo, no podemos quedárnoslo ahora. No en estas circunstancias. Como si Benny fuera parte de las pruebas. Como si él también hubiera sido contaminado. Pensé en el abuelo. Me pregunté si habría recibido la llamada. Si su voz se habría quebrado cuando dijeron mi nombre. Quizá creyó que era inocente. Quizá no. De cualquier manera, imaginé el silencio que debió seguir. Ese tipo de silencio que se extiende entre personas que ya no saben qué decir. Me miré las manos. Mi muñeca todavía tenía tenues líneas rojas de las esposas. No había hablado con nadie desde que los agentes me trajeron. Nadie preguntó si estaba bien. No creo que a nadie le importara. ¿Y la verdad? Ni siquiera podía culparlos. Quizá de verdad era la invisible. Y quizá eso me convertía en la persona perfecta para desaparecer. Creces pensando que si eres callada y buena, acabarán por aceptarte. No lo hicieron. Simplemente se volvieron mejores fingiendo que no importabas. Me llevaron a la sala de visitas como si fuera un accesorio en un drama judicial. Luces fluorescentes, paredes de bloques de hormigón. Una mesa que probablemente había escuchado más traiciones que confesiones. Un guardia estaba de pie cerca de la pared del fondo, fingiendo no escuchar. Mis padres ya estaban sentados cuando entré. Parecían personas esperando una reserva para el brunch. Tranquilos, educados, quizás ligeramente molestos porque las cosas se retrasaban. Mi madre me dedicó una sonrisa suave. Mi padre hizo esa lenta y medida inclinación de cabeza que siempre usaba cuando no quería hablar pero se sentía obligado a reconocer la existencia de alguien. Me senté. Nadie habló al principio. Entonces mi madre rompió el silencio. ¿Te están tratando bien?
Su tono era educado, casi cálido, como si preguntara si el Airbnb tenía toallas limpias. Me dieron un sándwich, dije. Ella sonrió de nuevo, como si eso respondiera a algo. Mi padre se movió en su asiento. Enviamos algunos artículos de aseo. Probablemente te los darán pronto. No respondí. Estaba demasiado ocupada observando cómo no me miraban a los ojos. No era culpa. No era miedo. Era gestión. Como si estuvieran tratando de contener una situación que creían que aún podía salvarse. Finalmente lo dije, en voz baja, sin expresión. Sabéis que no fui yo. Ninguno de los dos reaccionó. Mi madre respiró hondo como si se preparara para algo guionizado. Emma, tenemos que centrarnos en lo que viene ahora. No podemos cambiar lo que ya ha pasado. Esa es una forma de no decirlo en voz alta, murmuré. Mi padre se inclinó hacia adelante. Nadie dice que fuera intencionado. Giré la cabeza hacia él. ¿Te refieres a las drogas que Jessie puso en mi cajón? ¿Ese tipo de no intencionado? Mi madre hizo una mueca, muy leve. Emma, este no es el momento para cuentos. ¿Cuentos? Como si hubiera venido aquí a proponer ficción. ¿De verdad vais a dejar que esto pase?, dije. ¿Vais a quedaros ahí sentados y dejar que me hagan esto? Eres joven, dijo mi padre. Esto no te perseguirá para siempre. Mi madre asintió. Es mejor mantener las cosas contenidas. Si agravamos esto, Emma, podría ser peor para todos nosotros. Como si el aire no estuviera cargado de ello. Me miraron como si esperaran que por fin hiciera algo útil y desapareciera silenciosamente. Entonces hice la única pregunta que realmente me importaba. ¿Qué vais a hacer con Benny? Parpadearon. Mi padre fue el primero en responder. Está bien. Luego, tras una pausa, pero es viejo. No vas a volver a casa pronto. El tono de mi madre se suavizó demasiado, como si intentara amortiguar un golpe que sabía que no podía detener. No es justo dejarlo esperando. No entiende lo que está pasando. No vais a sacrificarlo. No levanté la voz, no me moví, solo lo dije como un hecho. Me miró con esa piedad suave y horrible que odiaba más que su ira. Haremos lo que sea mejor. Me recliné. No dije ni una palabra más porque ¿de qué servía? No estaban aquí para ver cómo estaba. Estaban aquí para entregarme el guión y para decirme, sin decirlo, que ya iban por la mitad del segundo acto. Se levantaron para irse. Mi madre se detuvo un momento y lo dijo como una frase final: hemos encontrado a alguien que te represente. Una abogada. ¿Competente para qué? No esperaron una respuesta. Se fueron. Conocí a la abogada a la mañana siguiente. Emily parecía alguien que tenía algo que demostrar y un horario que cumplir. No sonrió al sentarse. Emma, dijo, leyendo mi nombre de un expediente. He revisado el informe y he hablado con tus padres. Me lo imagino. Están muy preocupados, continuó. Dijeron que este tipo de comportamiento no es propio de ti, pero también que has estado retraída. ¿Te has sentido aislada últimamente? La miré, parpadeé. Porque aprendí hace mucho tiempo a mantener la boca cerrada. Ella levantó las cejas pero no lo cuestionó. Quiero repasar las pruebas contigo, dijo. Tenemos que hablar del objeto encontrado en tu cómoda. Yo no lo puse ahí, dije. Fue mi hermana. Hubo una pausa. No larga, solo lo suficiente para registrarlo. ¿Estás diciendo que tu hermana lo puso ahí?, preguntó. Sí. ¿Y mis padres? Lo saben. La están ayudando a encubrirlo. Emily cruzó las manos. ¿Tienes alguna prueba de eso? Solo quería vigilarlo cuando no estaba en casa. Sacaba la tarjeta SD después del colegio, revisaba las grabaciones en mi portátil. No era alta tecnología. Ni siquiera era muy bueno. Pero funcionaba. Nunca se lo dije a nadie. No porque lo estuviera ocultando, sino porque a nadie le importaba Benny excepto a mí. Y si supieran que tenía una cámara en mi habitación, nunca dejarían de decírmelo.
Pero apuntaba a la cómoda, con una vista completa de la habitación. Y si Jessie entró allí mientras yo no estaba, podría haberla grabado. El pulso se me aceleró. Hay un oso de peluche en mi estantería. El que tiene el lazo rojo. Dentro hay una cámara. Graba todo. Necesito que vayas a mi casa, cojas a Benny y te lleves el oso. ¿Hoy? No hagas preguntas. Solo ve. Una pausa, y luego, vale. Me pongo a ello. Lo digo en serio, dije. No se lo digas a nadie. No lo dejes ahí. Dijo que no lo haría. Colgué y exhalé por primera vez en lo que parecieron días. No sabía que mostraría la grabación. No sabía si la tarjeta todavía funcionaba, pero era algo. Un hilo al que podía agarrarme. Lo único en toda esta pesadilla que aún podría ser mío para tirar de él. Pensaron que me rendiría en silencio. Se olvidaron de a quién habían criado. No sabía si la cámara había estado encendida. O si la tarjeta se había llenado. O si Jessie la había encontrado de alguna manera primero y lo había borrado todo. O si el oso simplemente se había quedado allí parpadeando a la nada como siempre hacía. Pasivo. Inútil. Una cosa más que no podía protegerme. No lo sabía. Así que esperé durante horas, durante un día. Miré las paredes del calabozo y pensé en todas las versiones de mi vida que podrían estar desarrollándose sin mí. Benny en la perrera. El abuelo escuchando la mitad de la historia. Mis padres reempaquetándome en algo con lo que pudieran vivir. Entonces un oficial me llamó por mi nombre, me dijo que tenía un abogado esperándome. Me llevaron a una pequeña habitación de hormigón con una mesa y 2 sillas. Liaya estaba allí, hojeando una carpeta como si hubiera estado esperando lo suficiente como para aburrirse. Levantó la vista, dejó su bolígrafo y dijo, «Tenemos algo. ¿Vas a querer estar ahí?» No me mostró la grabación, solo me dijo lo que había en ella. Jessie, mi habitación, el cajón, una bolsa Ziploc. Con marca de tiempo. Está claro, dijo Lia. Deliberado, sin confusión. ¿Lo saben? Todavía no, pero lo sabrán. Había programado una reunión, una conferencia previa al juicio, técnicamente. Solo para aclarar la narrativa familiar antes de cualquier otra moción. Muy profesional, muy neutral. Mis padres estuvieron de acuerdo. También Jessie. Nos pusieron en una pequeña habitación del juzgado, de esas con muebles de laminado y mala iluminación. Todo beige, todo zumbando débilmente. Como si las paredes estuvieran hartas de escuchar a la gente mentir. Lia y yo ya estábamos sentadas cuando entraron. Mi madre fue la primera, blusa planchada. Mandíbula apretada, como si hubiera pasado el viaje ensayando formas de parecer preocupada. Mi padre la siguió, con el rostro ilegible. Luego Jessie, con los brazos cruzados. Las mangas de la sudadera le cubrían las manos, como si creyera que encogiéndose evitaría que la vieran. Se sentaron frente a nosotras. Lia abrió su carpeta. Tranquila, clínica, sin charla trivial. Antes de empezar, dijo, me gustaría compartir una breve prueba de vídeo. Giró el portátil hacia ellos, hizo clic en reproducir. Jessie, en el vídeo, entró en mi habitación como si fuera suya. Sin dudar, solo nervios. Miró a su alrededor, se detuvo en el umbral y luego cruzó hacia la cómoda. Sacó una bolsa Ziploc de la manga, abrió el cajón de abajo y la metió dentro. No tocó nada más. Ni siquiera parecía culpable. Luego se fue. Marca de tiempo, un día antes del arresto. El rostro de mi madre se puso blanco, no como si hubiera visto un fantasma. Sino más bien como si acabara de convertirse en uno. Su boca se entreabrió y volvió a cerrarse. Sus ojos se desviaron hacia Jessie y luego se apartaron. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Con los codos en las rodillas. Miró fijamente el portátil como si pudiera fallar y darle una versión diferente. Jessie simplemente se quedó allí, rígida. Viéndose a sí misma traicionarme en tiempo real. No dijo nada hasta que terminó la grabación. Luego, como si alguien le hubiera abierto el cerebro con una cremallera, soltó.
Se suponía que no iba a ser nada. Ni siquiera se suponía que la arrestaran. Lia volvió a girar la pantalla hacia sí misma. Entonces, dijo: ¿les gustaría revisar sus declaraciones ahora? El silencio era frágil. Mi madre fue la primera en romperlo. Estábamos tratando de proteger a la familia, dijo, con la voz tensa. ¿No lo entiendes? No, dije. Sí lo entiendo. Siempre lo he entendido. Ese es el problema. Jessie se volvió hacia mí. Tú no lo entiendes, espetó. Hiciste todo más difícil. Actuabas como una víctima incluso antes de que pasara nada. No pretendía que llegara tan lejos. Así que incriminarme era que, dije. El plan B. Sus ojos brillaron. No lo entenderías. Siempre te crees mejor que nosotros. No es así, dije. Solo creo que merezco algo mejor que esto. Mi padre finalmente habló. Esto no ayuda, murmuró. No dijo a quien no ayudaba. No dijo lo siento. No dijo mucho de nada. Lia guardó tranquilamente el portátil en su bolso. Presentaré la grabación al fiscal esta tarde, dijo. Solicitaremos que se retiren todos los cargos contra Emma. Y también proporcionaremos un informe completo sobre las declaraciones falsas presentadas anteriormente por la familia. A mi madre se le cortó la respiración como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no quisiera admitirlo. Jessie pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Yo me quedé sentada, quieta. ¿Serena? Por una vez, tuvieron que sentarse en silencio mientras yo los veía desmoronarse. Nadie se despidió. Simplemente se levantaron y se fueron. Jessie primero, luego mi padre. Mi madre dudó en la puerta, luego se volvió a mirarme, como si estuviera a punto de decir algo significativo, pero no lo hizo. Simplemente salió. Me miraron como si yo fuera la que los había traicionado, le dije a Lia mientras recogíamos. Ella me miró. Saben exactamente lo que hicieron. Eso es lo que lo empeora. No dijimos nada más. Pensaron que yo cargaría con la culpa por la familia. Resulta que yo era la única que sabía dónde se abría el suelo. La cola de Benny golpeaba el suelo mientras se acomodaba debajo de mi silla. Su cabeza descansando ligeramente sobre mi pie. Estaba más viejo ahora, más lento de lo que había estado incluso hacía un mes, pero estaba a salvo, limpio, alimentado, seguía siendo mío. Estaba en casa del abuelo. La amarilla con los escalones de la entrada desiguales y la nevera que zumbaba demasiado fuerte. Me entregó un vaso de agua y se sentó frente a mí como si fuéramos a hablar del tiempo. Pero no me preguntó cómo estaba. No tenía por qué. En cambio, dijo, les dije, ¿sabes? Que planeaba dejarte todo a ti. Parpadeé. ¿Qué? Se encogió de hombros. Un par de semanas antes de que te hicieran arrestar. Supuse que acabarían por oírlo. Mejor que viniera de mí. Posesión con intención de distribuir y conspiración para denunciar un delito falsamente. Aceptó un trato, 3 años en una prisión estatal. No sirvió de nada. Mis padres fueron condenados por obstrucción a la justicia, denuncia falsa y conspiración para cometer perjurio. Sin tratos. 18 meses cada uno en la cárcel del condado. Seguidos de 2 años de libertad condicional supervisada. Perdieron mucho más que tiempo, amigos, reputación, el uno al otro. Han dejado de hablarse, según la abogada. Resulta que la verdad no fue lo que los rompió. Fue volverse el uno contra el otro lo que finalmente lo hizo. Todavía vivo con el eco de aquello. Todavía pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera recordado el oso. Si no hubiera hecho esa llamada. Si me hubiera quedado callada como contaban con que haría. Casi me lo quitaron todo. Mi nombre, mi futuro, incluso la gente que amaba. Casi. Pero no lo hicieron. El abuelo nunca me pidió que los perdonara. No me dio el típico discurso manido sobre que la familia lo es todo o que la sangre es más espesa que la traición. Simplemente me sirvió otra taza de té. Se sentó a mi lado en el porche y dejó que el silencio se sintiera seguro por una vez.
A veces me pregunto si pensaron que de hecho les daría las gracias. Como si quizá, años más tarde, apareciera en su puerta, más mayor, humillada, agradecida por la lección. Como si el dolor que causaron fuera una especie de medicina que no sabía que necesitaba. Pero yo no era una paciente. Era una hija, una hermana, un chivo expiatorio. Y sané a pesar de ellos, no gracias a ellos. La gente pregunta si planeo volver a verlos. La respuesta sincera: no lo sé. No siento rabia todo el tiempo. Ya no. Algunos días, incluso olvido el sonido de la voz de Jessie. Algunos días, lo recuerdo perfectamente. Lo que no he olvidado es la sensación en mi pecho cuando vi ese vídeo. El momento en que dejé de esperar que me salvaran y me di cuenta de que tenía que salvarme a mí misma. Me mudé a casa del abuelo cuando las aguas se calmaron. Él me lo ofreció, y no dudé. Arreglé la habitación de invitados, volví a pintar el pasillo y limpié el desván con Benny a mi lado. Olfateando cada caja como si contuviera un tesoro. Esa casa se convirtió en mía de maneras que la casa de mi infancia nunca lo fue. Empecé a tomar clases de nuevo, en línea al principio. Luego a tiempo parcial en el college comunitario, algo en justicia penal, irónicamente. No porque quisiera venganza, sino porque quería entender. Quería aprender sobre los sistemas que casi me tragaron entera. Quería ayudar a la gente que no tenía un oso con una cámara o un amigo para hacer esa llamada. Una noche, unos 6 meses después del juicio, recibí una carta por correo. Sin remitente. Reconocí la letra, Jessie. La miré fijamente durante mucho tiempo. No la abrí. Tampoco la quemé. Simplemente la guardé en un cajón con otras cosas sobre las que no estaba lista para tomar una decisión. Mis padres nunca escribieron, nunca llamaron. Su abogado envió una notificación oficial sobre la sucesión, y se la reenvié al mío. No sentí la necesidad de responder. No quedaba nada que decir. Pero Benny, él nunca necesitó palabras. Todavía me seguía de una habitación a otra. Todavía le ladraba al microondas como si le debiera dinero. Todavía se acurrucaba contra mis piernas como si supiera que necesitaba estar anclada a algo bueno. Está más viejo ahora, más lento. A veces cojea. A veces duerme tan quieto que contengo la respiración hasta que veo su pecho subir. Pero está aquí. Lo superó. Yo también. El abuelo dice que la sanación no siempre se parece al perdón. A veces se parece a los límites, al silencio, a no coger el teléfono aunque pudieras. Solía pensar que sobrevivir significaba mantener la paz. Ahora sé que significa protegerme a mí misma. Así que, si estás viendo esto, si tu propia familia alguna vez te ha hecho dudar de tu valor, si alguna vez has sido la que dejaron atrás, culparon, olvidaron, solo quiero que sepas que no estás sola. Y no tienes que desaparecer para ser libre. Soy Emma. Sigo aquí. Y esta vez, no me voy a ninguna parte. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.